Bueno, el día de hoy hablaremos de la importancia de la función de utilidad y sus cálculos. Nuestros compañeros explicarán más o menos el tema. Mi compañero Pavel va a hablar sobre el tema 1, mi compañera Jimena el tema 2, mi compañera Aislinn el tema 3 y 4, mi compañera Ingrid el tema 5 y su servidor el tema 6. Yo les voy a hablar sobre la función de la utilidad en la economía. Medición de la satisfacción del consumidor. La satisfacción del cliente es la medición de la respuesta que los consumidores tienen con respecto a un servicio o producto de una marca en específico. Las calificaciones son referentes para mejorar el servicio que les ofrece y también para conocer a detallado lo que necesitan. Bueno, esto más que nada se refiere a que la medición de satisfacción de los clientes es muy importante para las empresas, ya que con esto los dueños o bueno las marcas, las empresas se dan cuenta o se pueden dar cuenta de lo que están haciendo bien, de lo que están haciendo mal. Lo que están haciendo bien, pues no cambiarlo para que no pierda esa esencia. La maximización del bienestar del consumidor es un proceso continuo que requiere atención constante a las necesidades cambiantes del mercado y a las expectativas de los consumidores. La adaptabilidad y capacidad de respuesta son clave para mantener la satisfacción del cliente a lo largo del tiempo. Esto más que nada se refiere a que es importante saber que las empresas, las marcas sepan sobre las necesidades, las nuevas necesidades que tienen los clientes, que van cambiando conforme el tiempo, y pues con ello adaptarse y darle al cliente lo que busca. La determinación de la demanda es un proceso dinámico que requiere una combinación de métodos cuantitativos y cualitativos. Los cuantitativos son datos acumulados y comparados, y los cualitativos son como el sujeto, que viene siendo el hombre o la mujer. La combinación de varias fuentes de datos y enfoques pueden proporcionar una imagen más completa y precisa de la demanda del mercado. El análisis de políticas económicas es un proceso complejo que implica la consideración de múltiples factores interrelacionados. La comprensión de cómo estas políticas afectan a la economía en su conjunto y a diversos segmentos de la sociedad es esencial para tomar decisiones informadas y eficaces. Función de utilidad en la teoría del consumidor. En la teoría del consumidor, la utilidad es una medida abstracta para medir de manera cualitativa el nivel de satisfacción de las necesidades. Sin embargo, no es posible obtener una medida exacta de la utilidad, así como se mide la distancia o el calor. Esto también más que nada se refiere que la utilidad es el beneficio o satisfacción de una persona que obtiene a partir del consumo de un bien. Bueno, yo les hablaré del tema 2, que es la utilidad y su relación con el consumidor. Para iniciar, les voy a explicar lo que es la utilidad. La utilidad en el contexto económico es el grado de satisfacción, beneficio o bienestar que obtiene el individuo al adquirir un bien o un servicio. Esta satisfacción puede ser tanto emocional como material. Cabe recalcar que la utilidad es subjetiva, ya que puede variar entre una persona u otra, igual entre un momento dado u otro. La relación que tiene la utilidad y el consumidor es fundamental en la teoría del consumidor, ya que los consumidores toman decisiones de compra con el objetivo de maximizar su utilidad, es decir, con obtener su mayor grado de satisfacción con los recursos limitados que tengan. Es decir,
con el dinero. Los consumidores evalúan las diferentes opciones de consumo considerando la utilidad que esperan obtener de cada una. En general tienden a comprar más un bien o un servicio que les proporciona una mayor utilidad, como acabo de decir, que les brinde un mayor grado de satisfacción con la unidad de gasto pues menor. Esta relación entre la utilidad y el consumidor es esencial para entender cómo se forman las preferencias de los individuos y cómo se toman las decisiones de consumo. En la utilidad, pues son varios tipos, que es la utilidad total, la utilidad marginal y la utilidad promedio. La utilidad total representa la satisfacción total del consumidor que obtiene al recibir cierta cantidad de bien o servicio. La utilidad marginal se refiere al cambio en la utilidad total que experimenta con una unidad adicional de un bien o servicio. Todos estamos hablando de un bien o servicio. Y por último, la utilidad promedio, que es la utilidad total dividida por la cantidad de total consumida. Les voy a explicar un ejemplo para que quede más claro. Tú tienes mucha hambre, o sea, no has comido por falta de tiempo o X cosa. Tú vas a la tienda, bueno, a los tacos de la esquina y tú sabes que te comes 8 tacos. Tú vas, los pides, te los dan. Cuando tú te comes el primer taco, vas a sentir un mayor grado de utilidad, ya que esta, pues, es el primer taco, o sea, tú tienes un buen de hambre y es lo primero que comes y uff. Entonces, esta va a ir disminuyendo con que ya consumes segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, hasta que llegues al 8º taco. Tú sabes que con los 8 tacos ya te llenaste, pero pides otro taco, un 9º o un 10º taco. Como tú ya sabes que cumpliste o sea, ya estás llena, ya no va a ser la misma utilidad. Ya incluso vas a experimentar un grado de, o sea, una experiencia hasta incluso desagradable, que te vayan a dar ganas de vomitar o algo así. A esto se refiere la utilidad total. La utilidad total serían los 8 tacos. Y la utilidad marginal sería los tacos de más que consumiste. O sea que ya no eran como que tan necesarios. Y pues ya la unidad promedio es la utilidad total dividida con la utilidad total dividida por la cantidad total del consumo. Y pues por mi parte sería todo. Aquí hablé sobre lo que es la teoría del consumidor. Más adelante se va a hablar más detallado sobre qué es esto. Tema 3. Teoría del consumidor. La utilidad es fundamental en la teoría del consumidor. En la teoría del consumidor, la utilidad es una medida subjetiva del grado de satisfacción o bienestar que un consumidor tiene al consumir un bien o servicio. Es una medida abstracta que representa la preferencia personal de un individuo por una determinada combinación de bienes o servicios. La función de utilidad puede ser representada de diferentes maneras, como funciones de utilidad Cobb-Douglas, funciones de utilidad de Leontief, funciones de utilidad lineales, de utilidades cuadráticas, entre otras. Estas funciones capturan las preferencias individuales y permiten a los economistas analizar el comportamiento de los consumidores, predecir cómo responderán a cambios en los precios y los ingresos, y entienden mejor a las decisiones del consumo. Ahora veremos preferencias del consumidor y función de la utilidad, y cuál es su diferencia. Las preferencias del consumidor se refieren a las elecciones y gustos individuales de un consumidor respecto a diferentes combinaciones de bienes y servicios. Estas preferencias pueden ser expresadas a través de las curvas de indiferencia que muestran todas las combinaciones de bienes que proporcionan al consumidor el mismo nivel de satisfacción o utilidad.
La función de utilidad es una representación matemática de las referencias del consumidor. Describe cómo los consumidores valoran y ordenan las diferentes combinaciones de bienes y servicios disponibles. Es una herramienta utilizada para modelar el comportamiento del consumidor y predecir las decisiones de consumo. La función de utilidad puede ser utilizada para calcular la utilidad total, marginal y promedio que un consumidor obtiene de una determinada combinación de bienes. Entonces podemos entender que la preferencia del consumidor es el gusto o preferencia que un consumidor tiene para un bien o servicio y que se acople a sus necesidades, a sus presupuestos, etc. Y la función de utilidad es una operación matemática que lo utilizan para eso mismo, para no pasarse de su presupuesto, para ver cuál le conviene más, etc. Tema 4. Decisiones del consumidor. Utilidad en las decisiones del consumidor. Ok, aquí tenemos lo que son 3 maneras. La primera dice maximización de la utilidad. Los consumidores buscan maximizar su satisfacción o utilidad total al elegir entre diferentes combinaciones de bienes y servicios, dadas sus limitaciones presupuestarias. Pues esto quiere decir que los consumidores buscan elegir la mejor opción que se atenga más a sus necesidades, pero al mismo tiempo no pasen su presupuesto, buscan la mejor opción entre la variedad de opciones que tienen. La segunda que tenemos es la comparación de alternativas. Las funciones de utilidad permiten a los consumidores comparar diferentes alternativas de consumo. Las funciones que mencionamos anteriormente en el tema 3 son todos los tipos de opciones que los consumidores pueden utilizar para ver cuál utilidad puede satisfacer mejor el producto o el servicio que necesitan. Entonces, estas funciones dan las opciones de ver y analizar cuál les conviene más. Y la tercera es análisis de la elasticidad, precio de la demanda. Al observar cómo cambia la utilidad cuando cambian los precios de los bienes y servicios, los economistas pueden determinar si un bien es elástico o inelástico. Esto es en función de la respuesta del consumidor a cambios en el precio. Ahora tenemos restricciones presupuestarias en consumidores. Tenemos 4 y la primera es preferencias del consumidor. Los consumidores tienen preferencias respecto a los diferentes bienes y servicios disponibles en el mercado. Pues tal como lo dice, es que los consumidores tienen la opción y la variedad de navegar en el mercado y ver cuál bien o servicio les conviene más o cuál les gusta más. Después tenemos las restricciones presupuestarias. Esto se representa mediante la restricción presupuestaria. Pues es nada más que los consumidores tienen ciertas limitaciones respecto a su presupuesto y tienen que ver cuál opción les conviene más que no pase su presupuesto. Elección óptima del consumidor. El consumidor debe encontrar la combinación de bienes y servicios que le proporcione la mayor satisfacción posible dentro de su presupuesto. Pues tal como lo mencionamos, es buscar y encontrar la mejor posibilidad o la mejor opción para el consumidor que no afecte su presupuesto. Y por último, utilidad marginal y equilibrio. El consumidor no puede aumentar su total al distribuir sus gastos entre los bienes. Tiene que encontrar ese equilibrio entre la utilidad y los bienes y servicios que busca que no vaya a afectar nada de su presupuesto. Ahora yo les hablaré del tema 5 de los cálculos de función de utilidad. Y bueno, primero, estos se calculan mediante la resta de los costos totales de una empresa, ya sea de producción, por gastos de operación, intereses, impuestos y otras deducciones. Claro, de los ingresos totales que estos generen. Y bueno, el primero sería el total, el de totalidad, el de marginal, que es el segundo, y el de promedio, que es el tercero. El total se estructura como UT, que es la utilidad total representada a la satisfacción total que un consumidor obtiene. Y este se calcula sumando la utilidad que se obtiene de cada unidad consumida del bien o de un servicio. Este sería, como lo había mencionado, UT igual a U1 más U2 más U3 más UN, donde U1, U2, U3,
representan la utilidad obtenida de cada una de las unidades consumidas. Y bueno, ahora hablaremos de la marginal, que es el cambio en la utilidad total que resulta de consumir una unidad adicional de un bien o un servicio, que este se calcula como la derivada de la función de utilidad total con respecto a la cantidad del bien o un servicio consumido, que la fórmula sería igual a D entre paréntesis UT entre DQ, donde UT es la función de utilidad total y DQ representa el cambio en la cantidad consumida. En la de promedio es la utilidad total dividida por la cantidad total consumida de un bien o un servicio, que representa la utilidad media por unidad consumida, que su fórmula sería UP igual a UT entre Q, donde UT es la utilidad total y Q es la cantidad total consumida del bien o del servicio. Y ahora daré un ejemplo de la utilidad total. El ejemplo sería, si el consumidor consume 5 unidades del bien, sería UT y se pondría el 10 entre 5 menos 0.5 entre 5 por 2, que sería igual a 50 menos 0.5, como el ejemplo lo menciona, entre paréntesis 25, que sería igual a 50 menos 12.5, que salió del total de lo mencionado que dice arriba, que es 0.5 entre paréntesis 25, y como total sería 37.5. Por lo tanto, la utilidad total fue de 37.5 unidades. Y de la marginal se obtiene derivada la función de utilidad total con respecto a la cantidad del bien consumido Q y evaluándola en la cantidad deseada. Sería la fórmula igual a D entre paréntesis UT entre DQ. Es igual a D entre paréntesis 10Q menos 0Q por 2 entre DQ, y sería un igual de 10 menos Q. Y aquí se muestra un ejemplo que si el consumidor ya ha consumido 5 unidades del bien, sería igual a 10 menos 5, que sería igual a 5. Por lo tanto, la utilidad marginal de la sexta unidad son 5 unidades. Y de la promedio se calcula dividiendo la utilidad total entre la cantidad consumida del bien, que sería UP igual a UT entre Q, que es igual a 37.5 entre 5, igual a 7.5, que como el otro mencionado, pues la totalidad sería 7.5. Bueno, y finalmente tenemos el tema 6, que son las curvas de la indiferencia. En mi caso hablaré de curvas de la indiferencia y su relación con utilidad. Las curvas de indiferencia son representaciones gráficas, muestran las diferentes combinaciones de bienes o servicios que proporcionan al individuo el mismo nivel de satisfacción o de utilidad. Estas curvas son convexas hacia el origen y no se cruzan entre sí. Cuanto más alejada esté una curva de indiferencia del origen, mayor será el nivel de utilidad que proporcionan. La relación entre las curvas de indiferencia y la utilidad es que estas curvas reflejan las preferencias del individuo en términos de la cantidad de bienes o servicios que consume. Cuanto más alta sea la curva de indiferencia en el gráfico, mayor será el nivel de utilidad que el individuo obtiene de las combinaciones representadas por esa curva. Así, al moverse hacia arriba y hacia la derecha a lo largo de una curva de indiferencia, el individuo experimenta un aumento en su nivel de utilidad, mientras que al moverse hacia abajo y hacia la izquierda experimenta una disminución de su nivel de utilidad. Bueno, ahora veremos dos ejemplos. Estos dos ejemplos muestran el convexo hacia el origen y la cóncava hacia el origen. Supongamos que yo disfruto tanto de la pizza como de las hamburguesas, pero prefiero una combinación equilibrada de ambos. En esta curva, las combinaciones más cercanas al origen, o sea, pocas pizzas y pocas hamburguesas, son menos preferidas que las combinaciones alejadas del origen, o sea, más pizzas y más hamburguesas. El segundo, que es el cóncavo hacia el origen, es que si me gusta tanto
La pizza, que estoy dispuesto a sacrificar una gran cantidad de hamburguesas para obtener más pizza, pero solo hasta cierto punto. Esta curva mostraría que yo valoro más la pizza que las hamburguesas, pero la utilidad adicional de la pizza disminuye a medida de que consume más de ella. Bueno, esto sería todo de nuestra parte. Esperemos que hayan aprendido algo nuevo. Dejen un buen me gusta, un comentario bonito y mucha suerte en todo.